Buenos días a todos. Como decía Noemí, yo soy doctora en veterinaria, soy profesora de ciencias y divulgadora científica también, y por eso estoy aquí, para acercaros un poquito cuál ha sido mi experiencia investigadora y en qué consiste todo esto de hacer el doctorado y, como digo yo, sacarse el carné de científico. Antes de empezar con mi experiencia, que espero que os sea útil para conocer un poco este camino, quería comenzar haciendo un pequeño sondeo entre vosotros. Quería que me respondieseis a estas preguntas. ¿Cuántos de vosotros tenéis pensado dedicaros a una profesión científica? A ver, por aquí, no tengáis miedo, levantamos las manos. Bueno, vosotros estáis en el itinerario de ciencias, entonces entiendo que muchos. ¿Qué carreras barajáis? Decidme, por aquí, ¿qué carreras barajáis estudiar? ¿Criminología? ¿Más cosas? ¿Cirugía? O sea, medicina. También, criminología, muy bien, por ahí. Bueno, eso también tiene parte de ciencia, ¿eh? La química, ¿no? de la gasolina. No el que la pone, pero sí en las grandes empresas gasolineras trabajan muchos ingenieros químicos más. Farmacia, veterinaria, bien, muy bien. Vale, ese es el primer paso, como os contaré, para dedicarse a la investigación. Lo primero empezaremos pues estudiando la carrera. La segunda pregunta, un poco por motivo del 11 de febrero que os quería hacer, es si creéis que existe una igualdad real entre mujeres y hombres en la carrera científica en España. ¿Qué creéis? ¿Qué opináis? ¿Sí, no? Quizás las cosas han cambiado en los últimos años, pero todavía quedan cosas que mejorar. ¿Puede ser? Lo vamos a ver. Os voy a enseñar los datos, ¿vale? Para que lo veamos. ¿Qué obstáculos creéis que deben superar las mujeres que quieren dedicarse a la investigación con respecto a sus homólogos masculinos? ¿Tenéis idea? ¿Perdón? Levantamos la mano, porfa. ¿Sí? ¿Tenéis idea cuál puede ser o en qué momento de su vida la balanza se puede desequilibrar a favor de los hombres? Por ahí van los tiros, ¿no? Cuando subimos escalafones en la carrera investigadora, esto tiene que ver mucho también con el propio proyecto de vida. Llega el momento en la vida de la mujer que decide ser madre, ahora eso se está igualando, ¿verdad? Las bajas de maternidad y paternidad, pero la realidad es que hasta hace muy poco eso suponía un hándicap en la carrera científica de una mujer. ¿Por qué? Porque mientras esa mujer está de baja el tiempo que sea criando a su hijo, pues su homólogo masculino sigue avanzando, sigue publicando artículos de investigación, etcétera, etcétera. Entonces, a la hora luego de competir, de conseguir proyectos, es más complicado. Esto está cambiando, como os digo, pero todavía quedan territorios, techos que romper. ¿Y sabéis en qué instituciones es posible desarrollar una carrera investigadora? Si me quiero dedicar a la investigación, ¿en qué instituciones lo podría hacer? ¿Tenéis idea? ¿No? Centros de investigación, los hay públicos, las universidades son los principales centros generadores de conocimiento, ¿sí? Y luego, por supuesto, las empresas, ¿no? Las grandes farmacéuticas, todo esto lo vimos a raíz del COVID. ¿Dónde había investigación? Pues en las grandes empresas que son las que apuestan por el I+D, que ponen realmente el dinero para mejorar nuestra calidad de vida. Bien, vamos a ver algunos datos, lo que comentabais por ahí. ¿Qué dicen los números? Fijaos, estos son datos del informe Científica en Cifras del año 2021. Si os fijáis, aparecen las mujeres en color morado y los hombres en color verde. Lo que vemos aquí en el eje horizontal son los grados. Estos datos se refieren a la investigación en las universidades españolas, ¿vale? Y aquí tenemos lo que son los 4 grados. El grado D sería el más bajo, los investigadores predoctorales en formación. Ahí fue donde estuve yo, como os voy a contar. Luego estarían el grado C, los doctores recién titulados, los que ya son doctores. El grado B
los profesores titulares de universidad, y el grado A, que sería el más alto, el de los catedráticos de universidad. Entonces, si os fijáis en el gráfico, ¿qué es lo que observamos? En los, digamos, en los escalafones más bajos, más o menos tenemos la misma cantidad de hombres que de mujeres. Pero ¿qué ocurre cuando llegamos ya a los profesores titulares de universidad y a los catedráticos? ¿Veis? Este es el gráfico que se llama en Y, ¿no? Aumentan el número de hombres y el de mujeres desciende drásticamente. Bien, estos datos son producto de un sistema que ha ido cambiando con el tiempo, pero todavía pensad que la universidad es una institución que avanza de forma muy lenta, y el hecho de que haya tantas cátedras ocupadas por hombres, la cátedra exige, como deciros, años y años, una larga carrera. Son personas ya a partir de los 50 años. Entonces, esto es fruto de que hace unos años también eran muchas menos las mujeres que accedían a estudios universitarios. Entonces, para llegar ya a los puestos más altos era prácticamente imposible. Como os digo, esto está cambiando, pero fijaos, datos del 2021, todavía observamos ese gráfico en Y, donde en los puestos de mando, en las cátedras de las universidades, fijaos, hay muchísimos más hombres, aquí llega al 80% y solo un 20% de mujeres. Bien, ¿cuál es la situación de las investigadoras en España? Como os decía, hay buenas noticias, hay tendencias positivas. Se está viendo que está aumentando la presencia de investigadoras en general, en todos los ámbitos, que aumenta la presencia también de mujeres en los grupos más altos y que también tenemos presencia femenina en los puestos de toma de decisiones, es decir, rectores de universidades, jefes de investigación, etcétera, etcétera. Pero todavía persisten brechas de género, como veis aquí. ¿Dónde están las brechas de género? Pues fundamentalmente, veis aquí, a nivel universitario hay menor presencia de estudiantes, sobre todo en las carreras de ingenierías y tecnologías. Solo un 13% de las investigadoras, ¿verdad? Todo lo demás, el 87% restante serían hombres, siguen siendo carreras masculinizadas. No así pasa en las carreras de ciencias de la salud, como os voy a comentar, por ejemplo, en veterinaria, medicina, enfermería, ahí hay una mayoría de mujeres, pero en las ingenierías, en las profesiones más técnicas, pues todavía existe una mayoría de chicos en las universidades y luego en la carrera investigadora. Fijaos, a pesar de que cada vez hay mujeres, más mujeres, no todas continúan en la carrera investigadora ni progresan al mismo ritmo con la misma velocidad que los hombres. Luego, sus tasas de éxito en la solicitud de sexenios. ¿Qué es esto de los sexenios? Bueno, cada 6 años los investigadores solicitan que se valide esa experiencia investigadora para luego tener más méritos para conseguir más proyectos, porque para investigar hace falta dinero. ¿De dónde sale? Muchas veces del currículum y del trabajo de los investigadores. Entonces, ahí las mujeres todavía tienen menores tasas de éxito. Y, como os decía, pues eso, en la solicitud de proyectos a las instituciones que al final son los que dan el dinero para poder investigar. Entonces, como veis, las cosas han cambiado en los últimos años, pero todavía queda un camino por recorrer para las mujeres. Hecha esta breve introducción de cómo está la situación de la mujer en la investigación en España, quería contaros un poco cuáles son los requisitos entonces para ser científica. Fijaos, los requisitos que pongo aquí, estos son inherentes a la persona, los que aparecen en el POSIT se pueden aprender. ¿Qué pretendo con esto? Desmitificar un poco la figura del científico, del investigador, porque a veces pensamos que es algo muy lejano, solo para la élite, para ciertos iluminados, y no es así. Cualquiera de nosotros podríamos ser científicos si reunimos estas cualidades. Fijaos, la primera es la curiosidad, que esa la tenemos todos desde niños pequeños, ¿no? Cuando somos pequeñitos preguntamos el por qué de todo, continuamente. Luego esa curiosidad, bueno, cuando llegamos a la adolescencia a veces decrece, pero un científico es esa persona que nunca deja de preguntarse el porqué de las cosas. Es como, a mí me gusta decir, ¿no? Como un Peter Pan, que se ha quedado en esa infancia, en ese preguntar el porqué de las cosas. Ese es el motor en la carrera investigadora. Intentar entender por qué las cosas son como son, por qué los fenómenos naturales suceden de un modo y no de otro.
La motivación intrínseca, esto es muy importante. ¿Qué es la motivación intrínseca? La que sale de dentro, no la inherente a uno. La motivación extrínseca, yo puedo estudiar, ¿verdad? Sacar buenas notas. ¿Para qué? Para que me compren una bicicleta, eso sería una motivación extrínseca. Y una motivación intrínseca sería, yo quiero crecer como persona, quiero educarme, ¿verdad? Esa sería la motivación. Quiero ser una persona útil para la sociedad el día de mañana. No está sujeto, y esto es muy importante en la carrera científica, porque es una carrera larga y a veces muy desagradecida, que estemos motivados intrínsecamente. Tolerancia a la frustración. Fijaos, esto es fundamental. La tolerancia a la frustración, ¿en qué consiste? Cuando trabajamos en ciencias experimentales, fundamentalmente, como fue mi caso, cuando trabajamos en el laboratorio, es fundamental no tirar la toalla a la primera de cambio, porque ¿qué ocurre? La mayoría de experimentos científicos no salen ni a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera. Yo os puedo contar mi experiencia cuando estaba haciendo el trabajo fin de máster para el máster de investigación. Durante meses yo un día tras otro repetía la misma técnica en el laboratorio y no me salía nada, absolutamente nada. Meses, estoy hablando de más de 6 meses todos los días en el laboratorio y no tenía resultados. Claro, se acercaba la fecha de presentar mi trabajo y yo decía, ¿qué voy a poner? Bueno, luego, a base de persistir, de contactar con otros investigadores que me ayudaron en el trabajo, conseguí esos resultados, pero si yo hubiese tirado la toalla no hubiese llegado hasta el final. Esta es una carrera de fondo, la carrera científica. Un poco la tenacidad va en el mismo sentido. No puedes tirar la toalla, la primera de cambio, ¿vale? Los científicos realmente son personas muy vehementes y muy tenaces, porque ya os digo, lo más habitual, luego descubres que en ciencia el hecho de no tener resultados también es un resultado, pero cuando tú estás un día tras otro replicando el mismo experimento y no obtienes nada, pues puede llegar a ser frustrante. Y ahí está la clave entre un buen científico, ¿no? Y el que tira la toalla. Importante trabajar en equipo. Esto es importantísimo porque, mirad, yo siempre digo, en investigación, por muy bueno que seas, solo no llegas a ningún sitio. Necesitas apoyarte en un equipo. Os enseñaré cómo funcionan los grupos de investigación. Hay personas expertas en los distintos ámbitos. Se necesita alguien que sea bueno en el laboratorio para obtener los resultados. Se necesita alguien que sea bueno con los números para analizar esos resultados. Un estadista, un matemático que los analice. Una persona experta en el tema en cuestión que te ayude a, digamos, discutir tus resultados y a obtener tus conclusiones. Es un trabajo en equipo, es un engranaje. Entonces, por muy bueno que seas, solo no llegas a ninguna parte. Y luego también el sentido del humor. Yo digo siempre que sobrevivir a un doctorado te convierte en un optimista vital, y así es, porque luego os voy a contar cuánto tiempo pasé yo, cuánto tiempo me llevó este camino. Y bueno, muchas veces, ya os digo, fracasar una vez tras otra, si no eres tú la primera en reírte de ti misma o de celebrar esos fracasos, entre comillas, pues quizás no llegues al final. Que esto también sucede, mucha gente abandona antes de sacar el carné, antes de presentar el doctorado, porque, como os digo, psicológicamente es un trabajo bastante duro. Bien, si tengo todo esto, todo lo demás lo puedo aprender. Fijaos, la destreza en el laboratorio. Yo cuando terminé la carrera, ya os voy a contar luego cuál fue un poco mi recorrido. Yo empecé veterinaria con la idea de la clínica, que es la que tiene la mayoría de la gente, y cuando yo terminé no sabía qué es lo que iba a hacer. Yo decía, de todo menos laboratorio. Y fijaos dónde acabé, porque yo me veía muy torpe. Cómo trabajar en el laboratorio con materiales, con reactivos que son muy caros, todo el material de vidrio, yo que soy tan manazas. Bueno, todo eso se puede aprender. Manejo de bibliografía y bases de datos científicas. Cuando trabajamos en investigación es fundamental siempre estar al día de lo que han hecho y de lo que están haciendo otros investigadores en todas las partes del mundo, ¿sí? Para eso voy a necesitar un nivel medio de inglés, porque el inglés es el idioma de la ciencia, como sabéis. Las investigaciones, lo último de lo último, siempre está en inglés. Pero cuando empiezas a profundizar en una determinada área, te das cuenta que el inglés científico realmente es fácil, porque te habitúas a los términos, ya digo, de tu área de investigación.
Y luego, habilidades comunicativas. Esto es fundamental, porque una de las partes más importantes de la ciencia es divulgarla, es acercarla al público general y a otros investigadores, ¿no? En esta parte se incluye el ir a congresos, el presentar tus resultados frente a tribunales, frente a personas expertas. Es decir, tenemos que entrenar estas habilidades oratorias, pero vamos aprendiendo sobre la marcha, ¿no? En esos años de doctorado. Bien, muy importante, quizás lo que más os puede interesar. ¿Cuáles son los requisitos académicos? ¿Dónde empieza esta carrera para sacarse, como digo yo, el carnet de investigador, es decir, el título de doctor? ¿Qué es hacer un doctorado? Fijaos, ordinariamente nosotros llamamos doctor, doctora al médico. Puede ser que sea doctor, que ese médico sí que tenga el doctorado, pero doctor es cualquier persona, digamos, es el máximo grado universitario. Y puede haber, y de hecho los hay, doctores en filología, doctores en historia, doctores en medicina, ¿vale? Pero lo que ordinariamente llamamos doctor realmente no es eso. El médico es médico, puede ser doctor si ha hecho el doctorado, pero el doctorado lo tienen esas personas, ¿no? Que después de acabar la carrera han seguido estudiando, como os voy a comentar. Bueno, todo empieza con el bachillerato científico. Yo soy de Ourense, estudié en el Instituto Aslagoas y después ya me vine aquí a Lugo a estudiar la carrera. Bien, fueron 5 años de carrera. Sabéis que veterinaria sigue siendo como medicina, ¿verdad? De las pocas que con el grado no se redujo, porque es una carrera con mucha carga teórica en la que, como digo yo siempre, los médicos estudian una única especie, pero los veterinarios estudiamos muchas especies. Nada tiene que ver un gato o un perro, ¿verdad?, con un caballo, con un cerdo o con una tortuga, y nosotros nos ocupamos de todas esas especies. Son 5 años en mi caso, así fueron la licenciatura, y después tuve que hacer un máster de investigación para acceder al doctorado. Ahora con los grados ya no hace falta. Directamente desde la carrera tú puedes acceder a un doctorado, pero en mi caso sí tuve que hacer un máster de investigación para realizar el doctorado. El doctorado fueron 5 años en los que yo trabajé aquí en la Facultad de Veterinaria de Lugo, también en la Facultad de Veterinaria de León y en el Instituto de Virología e Inmunología de Berna, en Suiza. Bien, entre esas 3 facultades yo conseguí llevar a cabo mi doctorado. Y por último, en el 2017, pues conseguí sacarme el carnet de investigadora. Fijaos, todo este camino, en mi caso, fueron 11 años. Los 5 de carrera, más el año de máster, más los 5 del doctorado, 11 años. A día de hoy esto se podría reducir a 8, ¿no? Si hablamos de un grado de 4 años, el máster ya lo suprimiríamos porque ahora no es obligatorio con los nuevos planes de estudio, y el doctorado ahora se está intentando, digamos, comprimir en 4 años, ¿vale? Todo depende de los tipos de doctorado, como os explicaré, porque en las ciencias experimentales, cuando dependes del laboratorio, lo normal es que se alargue, ¿no? Es más normal 5 años en lugar de 4. Entonces, todo este camino, pues fueron 11 años para sacarme el carnet de investigadora. Entonces, todo empieza con esto os pilla más de cerca, ¿no? Quizás el doctorado viene después. ¿Qué carrera elijo? Esa es la primera gran decisión que tengo que tomar. Algunos ya me lo habéis dicho, lo tenéis claro, y otros aún estáis a tiempo de decidirlo, aún tenéis un par de años por delante. Fijaos, en mi caso, la elección de la carrera de veterinaria fue vocacional. Yo desde los 6 años, lo decía mi madre, sabía que quería estudiar veterinaria. ¿Y por qué? Pues os voy a contar mi historia. Fijaos, en mi caso fue algo personal. Nosotros teníamos en casa, mi hermana y yo, una gatita, Paquita, la veis aquí, que un buen día cuando estábamos en el colegio, mi madre estaba tendiendo la ropa a través del, en el baño, y la ventana daba a un patio de luces y Paquita estaba en el baño. ¿Y qué pasó? Saltó por la ventana y se cayó por el patio de luces, con la mala suerte de que en el primero tenían un tanque de lavar la ropa. Si no hubiese sido por eso, lo habitual es que cayese de pie. Esto es muy típico en los gatos. Hacen una lesión que se llama la del gato paracaidista, hiperextensión del tarso, y no les pasa nada más. Pero Paquita se dio con el tanque de lavar la ropa, entonces se rompió el paladar, se rompió una pierna y estuvo muy enferma. Fijaos, por poneros en situación,
Yo tenía 6, 7 años y mi hermana 9. Imaginaos cómo nos marcó esto. Claro, para mí el hecho de que el veterinario la operase, ¿no?, y le salvase la vida y la sacase adelante, a mí eso me marcó. Y yo dije, yo quiero hacer lo mismo con otras personas que quieren a sus mascotas y hacerlas feliz de esta forma, sacándolas adelante. Entonces fue un poco eso, a veces las cosas que tiene la vida, ¿no?, que te llevan a decidir qué carrera quieres elegir. Y así empecé con la idea de la clínica, que es la que tiene la mayoría de la gente. Cuando piensa en veterinaria, todo este sector suele ser desconocido, por eso os lo voy a presentar. La gente piensa en el de la clínica, ¿verdad? Clínica ya sea de pequeños animales, animales de compañía, gatos y perros, fundamentalmente, o clínica de animales de producción, que de hecho aquí en Galicia es de las más importantes. Pensad que Galicia es el primer productor de leche a nivel España. Aquí hay en muchos concellos más vacas que personas. Es decir, la clínica de animales de producción es una salida muy importante para todos los veterinarios que están saliendo de la Facultad de Lugo. Bien. Entonces, esta es, digamos, la más conocida, pero cuando estaba estudiando la carrera, me di cuenta que la veterinaria era muchísimo más que eso. Fijaos, tenía todas estas partes. Lo primero, el ámbito de la seguridad alimentaria, la salud pública y la sanidad animal. ¿Qué es esto? Pues la salud pública, fijaos, el lema de la profesión veterinaria, que os lo pongo aquí, es Hygiene Pecoris Salus Populi. En latín esto quiere decir que la salud de los animales es la salud de las personas. ¿Por qué? Porque nosotros nos alimentamos a base de animales, fundamentalmente. ¿Y quién garantiza que todos los alimentos que nosotros consumimos estén en las condiciones sanitarias que tienen que estar? Pues los veterinarios. Los veterinarios están en las lonjas revisando los pescados, están en los mataderos asegurándose de que los animales se sacrifican de acuerdo a la normativa de bienestar animal y de que toda la carne que sale a consumo, ya digo, desde pollos, cerdos, vacuno, etcétera, está en las condiciones que tiene que estar para que las personas las podamos consumir sin ningún riesgo. Pues todo eso nosotros podemos comer con seguridad, todo lo que llega al supermercado es de calidad y está inspeccionado y está verificado gracias a los veterinarios que están ahí asegurándose de todo esto. Sanidad animal, el control de enfermedades zoonóticas. ¿Qué son las zoonosis? Enfermedades que pasan de los animales a las personas y que gracias al trabajo de los veterinarios, muchas de ellas se han conseguido erradicar, como por ejemplo la tuberculosis bovina, la brucelosis, etcétera. Mirad, cuando surgió la pandemia del COVID, no sé si escuchasteis esto, uno de los países que mejor la gestionó fue Alemania. ¿Por qué? Porque Alemania, ¿quién tenía asesorando al gobierno? A veterinarios que tenían experiencia en control de pandemias. Eso aquí en España no se hizo, no se le pidió ayuda, opinión a los veterinarios que llevan años controlando pandemias en la cabaña ganadera, y allí sí lo hicieron porque tenían esa experiencia. Otras salidas que tiene la veterinaria, fijaos, muchas. Ahí tenemos desde los zoológicos, las reservas donde hay animales, donde tiene que haber veterinarios, los centros de recuperación. Otras salidas que a lo mejor no pensaríais, como en las plazas de toros, claro, también hay veterinarios, esto aquí en Galicia no es tan importante, pero sí en el sur. Y otra salida es la del ejército también. Pensad, el ejército ya no solo los veterinarios que cuidan de los caballos del ejército, que allí son muy importantes, sino los que acompañan a los soldados cuando van en misión humanitaria, porque llevan alimentos. Una partida de soldados se van a Afganistán y un veterinario tiene que ir con ellos para garantizar que esos alimentos que vayan a consumir estén en buen estado. Por último, y no menos importante, fijaos, ¿con qué idea empecé yo? Con la idea de la clínica de pequeños. Descubrí haciendo las prácticas que casi me gustaba más la clínica de grandes. Aquí veis, ¿no? Me veis con un cabrito. La última de las salidas, ¿no? La que yo menos barajaba, la salida de la investigación, y ahí estoy en el laboratorio, ¿no? Al final la más desconocida, pero es una rama también que nos da la veterinaria porque, como os explicaba, es una carrera con un abanico amplísimo de posibilidades, muchas más de las que podríamos pensar.
así en un primer momento. Entonces, ¿qué área de conocimiento me interesa? Fijaos, una vez que termino la carrera y me decido hacer el doctorado, tengo que pensar, oye, ¿a qué voy a dedicar yo 5 años de mi vida? Porque será un tema que en el mejor de los casos acabes amando o si no odiando, pero es mucho tiempo. Pensad que es más que el que pasáis vosotros en la ESO, es toda la secundaria estudiando algo muy concreto. En mi caso, ese algo eran los parásitos. Fijaos, me apasionaban. En segundo de carrera, la asignatura de parasitología y luego en cuarto, en enfermedades parasitarias, me empleé a fondo, saqué muy buenas notas en estas materias porque me parecía un área interesantísima. Los parásitos son seres, como sabéis, que viven a expensas de otros organismos, pero perfectamente adaptados a ellos para no matarlos, porque en último término la muerte del hospedador supone la muerte del parásito y eso al parásito no le interesa. Tengo por aquí una colección de parásitos que luego os pasaré para que veáis un poquito de esto. Fijaos, ¿qué estudiamos en parasitología? Una cosa es la microbiología, que son virus y bacterias, pero la parasitología nos ocupamos, aparte de los protozoos que sí son microscópicos, de parásitos que son macroscópicos, que se pueden ver a simple vista. Tenemos protozoos, algunos quizás os suenen como Toxoplasma, ¿verdad? O Leishmania. La leishmaniosis es endémica en ciertas zonas de Galicia, por eso tenemos que proteger a nuestros perros con los collares para el mosquito. O la Toxoplasma, que es tan famoso por el tema de los gatos y las embarazadas, ¿vale? Porque es un parásito que puede producir malformaciones en los fetos cuando las mujeres embarazadas se contagian o incluso abortos. Bien, quizás nos suene. Gusanos, nematodos, gusanos cilíndricos, ¿sí? Como por ejemplo la anisakis, tan de moda en los pescados, algunas veces los vemos en la pescadería, las bacaladillas con anisakis, ¿verdad? La triquinela, que es un parásito de los suidos, muy típico en el consumo de carne de caza de jabalí sin inspeccionar, ¿verdad? Hay brotes de triquinela. No así, ya digo, en los animales nosotros lo que compramos viene de granjas de producción y de mataderos. Ahí están los veterinarios y no dejan que triquinela pase al consumo. Pero en el caso de matanzas domiciliarias o de caza que no se inspecciona, existen y se dan todos los años brotes de triquinela en personas. Y luego las tenias, ¿verdad? Que quizás son las más espectaculares. Son gusanos planos. Por aquí tengo alguna tenia. Nada de lo que tengo aquí es de personas, ¿vale? Son de animales. Una tenia, un gusano plano. Esta es de una oveja, ¿vale? Luego os las paso para que veáis. Y el último grupo, que es el de los artrópodos. Bien, artrópodos, que este es un poco mi campo de especialidad. Ácaros, garrapatas, piojos y pulgas. Bien, que esto también es una realidad, los ectoparásitos, que nos afecta muy mucho. Bien, ¿quién me puede ayudar en todo este camino? En todo este camino de la investigación, como os decía antes, sola no voy a ningún sitio. Yo, si quiero investigar, tengo que adscribirme a un grupo de investigación. Esos grupos de investigación están en los departamentos de las universidades, ¿no? En este caso, lo veis aquí, este es el grupo de investigación en el que yo trabajé, Invesaga, en la Facultad de Veterinaria, aquí en Lugo. Era el grupo de enfermedades infecciosas y parasitarias. Y como veis aquí, hay gente de todas las edades, ¿verdad? Vemos la gente más joven, que éramos los estudiantes predoctorales, los que hacemos el trabajo de laboratorio. Vemos gente de mediana edad, que son los profesores de universidad, los que te tutorizan y te guían en ese camino, y gente ya de edad más avanzada, que son los catedráticos, que son los que con sus currículos consiguen los proyectos, el dinero para que toda la investigación se pueda hacer. Entonces, como veis, es un grupo multidisciplinario en el que vamos a trabajar digamos, franjas de distintas edades. Estamos los soldados rasos, como digo yo, los estudiantes predoctorales. Recién terminas la carrera, dices voy a seguir estudiando, voy a hacer mi tesis. Con la ayuda de estas personas sales adelante. Bien, ¿qué voy a investigar? Una vez que yo sé que a mí me gustan los parásitos, digo, ¿qué líneas de investigación tiene ese grupo en el que voy a estar? Fijaos, en el caso de mi grupo, las líneas de investigación que tenían son estas de aquí.
hipodermosis del ganado vacuno, criptosporidiosis y enfermedades transmitidas por garrapatas, parásitos de la fauna silvestre, ¿verdad?, de jabalís, corzos, etcétera, y parásitos de pequeños rumiantes, ovejas y cabras. En mi caso, ¿cuál fue la línea de investigación escogida? La primera, la hipodermosis del ganado vacuno. Fijaos, no sé si llegáis a apreciarlo en la foto. ¿Qué es la hipodermosis? Hipoderma es una mosca que es parásita en ciertas fases de su ciclo. Hipoderma significa debajo de la piel. Os explico rápidamente cuál es el caso de este parásito. Estas moscas ponen sus huevos en las extremidades de las vacas. Bien, de esos huevos salen larvas que penetran activamente a través de la piel y migran por todo el cuerpo del animal, haciendo una parada, en el caso de Hipoderma lineatum, en el esófago de los animales, y llegan ¿a dónde? Al dorso. Llegan al dorso, donde forman unos bultos que se llaman barros, bérragos, etcétera. Si le preguntáis a vuestros abuelos, seguro les sonará. Ahora la hipodermosis está casi erradicada gracias a los programas de saneamiento. Forman las larvas unos bultos, bien, esas larvas liberan unas enzimas que hacen unos agujeritos en la piel para poder respirar, y luego ¿qué sucede? La larva sale del dorso del animal, cae al suelo, se forma una pupa, esto ya en el medio externo, y de esa pupa saldrá una mosca. Fijaos, yo estoy hablando de lo que pasa en el vacuno, pero lo que quizás os llame más la atención es que esta parasitosis también existe en los humanos. No aquí, pero en Sudamérica hay una miasis que es pariente de hipoderma, que se llama dermatobia, y esa dermatobia hace lo mismo. Moscas ponen huevos en la piel de los humanos. Hay muchos vídeos por ahí en internet, que sé que os gusta este tipo de cosas, en las que se ve cómo le quitan las larvas de la mosca a las personas de la espalda. Esto mismo, las parasitosis, ya digo que aquí nos parecen algo, digamos, muy exótico. Hay regiones del mundo en las que son una realidad. Bien, entonces esta fue mi línea de investigación, la de hipoderma, que daría lugar pues a este manuscrito que veis aquí, que es mi tesis, que fijaos, ya solo decir el nombre quita el hipo, ¿no? Desarrollo de nuevas técnicas inmunológicas y moleculares para la detección de citoquinas en ganado vacuno y su aplicación al estudio de la respuesta inmune en la hipodermosis bovina. Imaginaos, ese solo era el título, ¿no? Entonces, bueno, esto fue lo que investigué yo durante esos 5 años. Bien, hasta aquí todo muy bonito, me gusta investigar, tengo esa curiosidad científica, pero la gran pregunta, ¿cómo me financio? Esto es importante. Mirad, hasta hace unos años ocurría que tú terminabas el doctorado con casi 30 años y no habías trabajado, no habías cotizado nada. Dices, muy bien, soy doctor, pero me llego muy tarde al mercado laboral. Ahora ocurre que hay becas de varias instituciones. Están las del Ministerio de Educación, están las de la Xunta de Galicia, que son más fáciles de conseguir porque también compites con menos gente, que te financian durante 3 años normalmente. 3 años en los que tú estás trabajando, es decir, estás haciendo tu doctorado, pero tú tienes un salario con tu cotización a la Seguridad Social, que luego te da derecho a paro, etcétera. Mirad, las becas, como os decía, las del Ministerio son más complicadas de conseguir porque ya no dependen tanto de tus méritos, sino de los del grupo de investigación en el que vas a trabajar. Las de la Xunta sí que dependen más de tu expediente académico. Esto ha cambiado porque ahora la nota media es sobre 14, pero cuando yo estudié era sobre 10 y te pedían un 7 mínimo de media de carrera para conseguir esta beca. En mi caso yo creo que tenía un 8 con algo, ¿vale? Y pude conseguir esta beca de la Xunta de 3 años para dedicarme a investigación. Luego hay becas de posgrado también de entidades privadas para hacer estancias de investigación. Yo conseguí una beca de la Fundación Barrié, no sé si os suena, que está en Coruña. Esta fundación lo que hace es financiar tanto máster en el extranjero para estudiantes como antes estancias de investigación para ir a un centro del extranjero. En mi caso fue en Suiza. Bien, allí fui a hacer una estancia de investigación de 3 meses en la que me ayudaron a darle el último empujón a mi tesis. Y después también están los contratos en la universidad, que las propias universidades te contraten como investigador en prácticas. Como digo, estas opciones todas
cotizan a la seguridad social, te dan derecho a paro, es decir, tú estás trabajando, te sigues formando, sigues estudiando, pero ya estás trabajando. Es algo que yo le tenía que explicar a veces a la gente, ¿no? Porque dices, tú ya acabaste la carrera, ¿y cuándo te pones a trabajar? Bueno, es que realmente estoy trabajando. Lo que pasa es que trabajo en la universidad, me sigo formando. ¿En qué consiste el trabajo? Mirad, ¿qué es esto de hacer una tesis? Porque suena como muy místico, realmente no lo es tanto. La tesis tiene varias partes. Una parte de trabajo de campo, esta es muy divertida. Salir al campo a tomar muestras, ahí veis, tomando una muestra de sangre en una cabra. Después tiene una parte de trabajo de laboratorio, también muy fuerte. Hablo siempre de las ciencias experimentales. Ahí me veis pues organizando unas garrapatas que habíamos recogido en vegetación. Luego una parte muy divertida que tiene que ver con la comunicación que os decía al principio, la asistencia a congresos, tus primeros resultados de investigación, los presentas, intercambias puntos de vista con investigadores de otras partes de España y de otras partes del mundo. Viajas, esta imagen era un congreso que nos fuimos a Gran Canaria. Es decir, es una parte muy chula, la de dedicarse a la ciencia, la de viajar, ¿no? Intercambiar y conocer gente de todas las partes del mundo. Eso te enriquece muchísimo. Y después la parte de lectura y escritura de artículos científicos. Mirad, ¿cuánto tiempo voy a necesitar? Os decía, en mi caso fueron 5 años. 5 años de trabajo que se resumieron en estos 3 artículos de investigación que veis aquí. Artículos de investigación escritos en inglés, como os decía, ese es el idioma de la ciencia. Entonces, todo este proceso, en mi caso, en el caso de mi tesis, consistió básicamente en la puesta a punto de técnicas laboratoriales para estudiar la respuesta inmunitaria, para estudiar las citoquinas, no sé si os suena, son mediadores de inflamación. Todo eso, pues llevó tiempo hacerlo. Como os decía, poner a punto esta técnica para ver qué linfocitos producen qué citoquinas en los casos en los que... ¿Yo qué hacía? Fijaos, yo básicamente estimulaba linfocitos de vacuno, muestras de sangre de vacas, extraía los glóbulos rojos, esos glóbulos rojos los cultivaba y los estimulaba con antígenos del parásito para ver la respuesta in vitro, ¿verdad? Siempre intentando emular lo que pasaría en el organismo vivo. Cómo el parásito influye en la respuesta inmunitaria, estimula la producción de estas citoquinas, inhibe la producción de otras. Bien, todo ese proceso es el que os comentaba al principio del trabajo fin de máster que tanto tiempo me llevó. Pues fueron 2 años solo para sacar esta parte adelante. Como os decía, en ciencia muchas veces trabajamos pensando en resultados que llegarán en años. Es decir, yo estoy trabajando en esto, pero a lo mejor mi artículo no sale hasta dentro de 2 o 3 años. Por eso os comentaba el tema de la tenacidad y la tolerancia a la frustración. Los resultados son siempre a largo plazo. Aquí no hay nada inmediato. Es una carrera de fondo. El estudio de la respuesta inflamatoria mediante histología, ¿qué hacíamos aquí? Esta parte, yo me iba al matadero Nova Frixa, aquí en Lugo, y recogía las pieles de las vacas infectadas por hipoderma. Estaba en la cadena de matanza, claro. Cuando despellejaban a los animales para obtener las canales, recogíamos las pieles, hacíamos cortes histológicos y luego veíamos qué poblaciones celulares había alrededor de las lesiones, de esos barros, de esas larvas que estaban encapsuladas en las pieles. Fijaos, aquello era un espectáculo, ¿no? Con los pellejos de un pellejo de una vaca que puede pesar hasta 30 kilos. ¿No? Andábamos moviendo las pieles para llevarlas al laboratorio y estudiar todo esto. Y por último, la parte que hice en Suiza, la optimización de un protocolo de PCR para la detección de citoquinas. La PCR con el COVID se puso muy de moda, es una técnica de biología molecular, como sabéis, para bien detectar patógenos, antígenos u otras moléculas. En mi caso eran las citoquinas. Total, que todo ese trabajo de 5 años quedó plasmado en esas 3 publicaciones. ¿Sí? Y con esto ya voy terminando, porque quiero que me preguntéis cosas. Mirad, llega el momento, pasan esos 5 años, llega el gran día, tengo el carné. Aquí veis la presentación de la tesis doctoral. Son 40 minutos en los que tú haces una exposición frente a un tribunal de expertos investigadores sobre el tema. Haces una exposición, luego ellos te preguntan. Veis aquí, estos eran los directores de mi tesis, el tribunal estaba aquí enfrente y tú haces tu exposición. Cosa que no es fácil tampoco resumir 5 años de trabajo en 40 minutos. Y obtienes el carné de investigadora.
A partir de ahí, tú puedes seguir investigando o no. ¿Qué alternativas tienes? Fijaos, si quieres seguir investigando porque ya tienes el carné, esto es como el de conducir, te lo tienes que sacar. Muchas veces luego aprendes a conducir en la carretera, pero hasta que tienes el carné no puedes, digamos, salir a ella. Pues esto es igual. Si quiero investigar, si me quiero dedicar a la ciencia, necesito sacarme el carné de científica. Y el carné de científica es hacer el doctorado. Lo conseguí. ¿Qué puedo hacer? Puedo seguir con una beca postdoctoral, como la que os comentaba, predoctorales que tiene la Xunta, postdoctorales, 3 años, en los que 2 tienes que ir a un centro de investigación en el extranjero y el tercero vuelves a tu centro de origen, en este caso pues la Facultad de Veterinaria, que sería para mí. Que te contraten en la propia universidad, esto a veces es complicado porque, como sabéis, la ciencia en España a veces no tiene los fondos que necesitaría tener. Esto es un problema, por eso muchos investigadores se van fuera, porque el estatus ya de los científicos, el respeto que se tiene a la comunidad científica en otros países no tiene nada que ver con el que se tiene en España. Yo os lo puedo decir porque estuve en Suiza y bueno, en ese aspecto están años luz de nosotros. Digamos, un poco el respeto que la sociedad tiene hacia la comunidad científica, que al final es la que nos ha sacado de la pandemia. Y después la empresa privada, que esta es una opción salarialmente, económicamente, digamos, de las mejores, porque las empresas, muchos investigadores, ¿dónde están? En las industrias farmacéuticas, ¿verdad? En Pfizer, en Bayer, etcétera. Estas empresas son muy grandes, apuestan por investigación y lo que quieren son doctores científicos para trabajar con ellos. Esta sería la vía de la investigación. ¿Yo cogí esa vía? No. Yo cogí la vía alternativa, ¿no? Que es la de la docencia y la divulgación. Por eso, después de terminar el doctorado, hice el máster de profesorado en educación secundaria y actualmente soy profesora de biología y de física y química en secundaria y en bachillerato, ¿vale? Aparte de la docencia está también la divulgación. Por eso estoy aquí. Vale, la divulgación, fijaos, yo estoy trabajando mucho con un formato que es el del monólogo científico, en 3 minutos explicar un tema de interés científico. Todo empezó, pues fijaos, fue la misma semana que yo presenté la tesis que fui a un concurso de monólogos científicos a Barcelona, organizado por la Fundación Española de la Ciencia y la Tecnología, que es el FEINLAB. Ahí yo explicaba, me veis vestida de cocinera, cómo hacer una PCR como si fuera una receta de cocina. Y gracias a eso, a esa oportunidad, me abrió muchas puertas para divulgar ciencia aquí en Galicia. El vídeo lo podéis ver en YouTube. Si ponéis Eva Cabanelas, la receta de la ciencia, veréis cómo yo explico lo que yo me pasé un año haciendo en el laboratorio, que era la técnica de PCR, cómo todo el mundo la puede hacer, porque todo el mundo sabe hacer un bizcocho de yogur. Por lo tanto, todo el mundo puede hacer una PCR. Se trata de explicar algo de ciencia, pero de forma que todo el mundo lo pueda entender. Por último, porque quiero que me preguntéis, y ya va a ser las 11, simplemente un consejo. Siempre pongo esta diapositiva al final de mis charlas en secundaria porque estáis en el momento pues, de tomar decisiones importantes de vuestra vida. Fijaos, yo os pongo aquí, os ofrezco mi ecuación de felicidad y ahora os explico un poco qué quiere decir esto. No sé si conocéis el elemento. Este concepto no es mío, es de Ken Robinson, que falleció recientemente. Era un profesor, el mayor experto en educación del mundo. Su charla TED es una de las más vistas. Él decía que el elemento es esa actividad para la que tenemos aptitudes y que nos hace perder la noción del tiempo. Puede ser el fútbol, puede ser la fotografía, puede ser el baile. Soy bueno, tengo aptitudes y cuando me dedico a eso me olvido del tiempo. Puedo estar horas y horas. ¿Por qué? Porque soy bueno, ¿no? Y me gusta. Entonces, a la hora de tomar esa decisión de vida, de a qué me quiero dedicar, tened en cuenta eso, ese elemento, qué es lo que realmente os gusta, para lo que tenéis aptitudes, porque fijaos, yo creo que es una función lineal. En la medida en la que yo estoy cerca del elemento, es decir, cuanto más me acerco en mi profesión a ese elemento, a lo que me gusta, en mi caso, fijaos, es la comunicación, es la enseñanza, me hace plenamente feliz, estoy en mi elemento, me gusta comunicar, me gusta el contacto humano, por eso escogí la enseñanza. Entonces, en la medida que consigamos
acercarnos a ese elemento, más felices seremos. Siempre en presencia pues, de la constante, que yo le llamo amor, no entendido como el amor romántico, sino entendido como estar en contacto con nuestra gente, nuestra familia, nuestros amigos, para tener personas con las que compartir nuestros logros y también apoyarnos en la adversidad, ¿verdad? En esta carrera tan larga que yo ya os digo, por ejemplo, en mi carrera hacia el doctorado, si no hubiese sido por mi familia y amigos, quizás no hubiera concluido todo ese camino, porque ellos estuvieron todo el rato apoyándome y conmigo en la persecución de ese sueño. Entonces os animo a reflexionar sobre esto y por último os dejo aquí mi Instagram en el que hago divulgación, comparto cosas relacionadas con la ciencia, no es un perfil personal, es un perfil profesional y también os dejo mi blog en el que escribo pues un poco sobre ciencia, sobre mi experiencia como docente, anécdotas con los alumnos, etcétera, etcétera. Entonces os lo dejo aquí y nada más, son las 11. Ahora lo que quiero es que me hagáis preguntas. Cualquier cosa que me queráis comentar. ¿No tenéis ninguna pregunta? Bueno, os voy a pasar entonces, antes de que os vayáis, ¿nadie? ¿Ninguna pregunta? Ah, sí, os voy a ir pasando, esto es una tenia para que las veáis, estos son garrapatas ingurgitadas, estos son nematodos, a ver, os doy más cositas por ahí. Estos son nematodos de un cerdo, Ascaridos, Ascarisum. Los gusanos, esto está sacado del intestino de un cerdo. Esto es Toxocara canis. Este es una zoonosis. Este sí puede pasar a las personas para que los veáis, ¿vale? ¿Quién me preguntaba por ahí mientras vais viendo? ¿Los vais pasando, chicos? ¿No había alguna pregunta por ahí? Dime. Shh. Dime. Mira, é unha carreira longa, pero realmente as materias no primeiro curso da carreira é cando hai máis bioloxía que química, dende logo, e mates. En todas as carreiras sanitarias, no primeiro ano, no meu caso eran asignaturas do primeiro cuatrimestre, había matemáticas, había química e despois había bioloxía, vale, pero eso no primeiro, ou era, porque agora vai por semestres, no primeiro cuatrimestre do primeiro ano. Despois, a medida que vas avanzando cursos, bueno, xa en primeiro de veterinaria está a asignatura de anatomía. Entón, ti xa empezas a meter man a facer diseccións de cans, a estudar os músculos, etc. A partir do terceiro ano, e cando faz prácticas de clínica, xa ven tamén en cuarto asignatura materia de ciruxía, empezas, digamos, a meter man. Os 2 primeiros anos son máis teóricos e a partir do terceiro máis práctico. Faz prácticas xa de clínica, ciruxía, etc. Eu que vou decir? Que é unha carreira super bonita e que abre moitísimas posibilidades, como vos presentaba aí, máis a lo da clínica. É moi bonita, pero si é verdade, extensa, non? Porque, como vos dicía, pois son moitas especies distintas as que estudamos. Vale, algunha pregunta máis por aí? No? Calquera cousa, non se vos ocurre agora e queredes mandar a pregunta por Insta, si, teño que aceptarvos. Podedes facelo. Vale. Gracias a todos.